Capítulo 21. Hemos llegado, hermanos. Hemos llegado al capítulo 21. Puestos en pie para leer posiblemente, por un tiempo, la última vez del Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a leer completo el texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cubriría los libros que se habrían de escribir. Amén. Pueden tomar sus asientos. Al comenzar a trabajar en este sermón, mi propósito original era hacer 3 sermones de aquí, con el temor que una serie pudiera salir, ¿sí? Pero meditando y leyendo y releyendo el texto, realmente me sentí incómodo compartir el texto en 3 partes, porque pienso que el tema del capítulo 21 del Evangelio de Juan es uno solo. ¿Cuál? ¿Cuál es ese tema? Sígueme. Tú sígueme. Por ejemplo, yo pienso que los primeros 14 versículos, Jesús dice, sígueme, yo te sostengo, yo te capacito. Versículo 15 al 17 o al 18, sígueme, yo te restauro. Y los versículos 19 en adelante, ¿qué son sino tú? Sígueme, sígueme, toma tu cruz. Tú, sígueme y toma tu cruz. Y por lo tanto, pienso que esta será nuestra última ocasión en el Evangelio de Juan. Hermanos, creo que hay varias series que podrían salir del último capítulo. No estoy diciendo que voy a decir todo lo que se puede decir del capítulo 21, pero tengo paz que lo que voy a decir es lo que es el tema principal de este texto. Además que hay temas que ya hemos visto en el Evangelio de Juan, particularmente relacionados con Pedro, que no me gustaría repetir y repetir, habiéndolos visto ya hasta 3 veces en esta serie. Por lo tanto, es muy probable que esta sea nuestra última vez en Juan. ¿Por qué digo que es muy probable? Miren, hermanos, si sigo leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 21, y algo me atrapa, no voy a tener ningún problema en venir y decir, abran sus Biblias en Juan, capítulo 21. ¿Sí? Aunque lo más probable es que sea el final. Habiendo dicho esto, que este capítulo 21 tiene un solo tema, y es un llamado al cristiano a seguir a Jesús. ¿No es este final apropiado? Hermanos, Juan ha trabajado por 20 capítulos mostrándonos la gloria y belleza de Cristo. Y estoy de acuerdo con un comentarista que no nos hubiésemos quejado si todo acabó un versículo atrás. Lean conmigo Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Hermanos, si ahí hubiese acabado el Evangelio de Juan, estaríamos satisfechos. Pero Juan nos da un bonus, un extra. Y este extra es particularmente dirigido para ti, querido hermano. Un llamado, después de que hemos saboreado 20 capítulos del Evangelio de Juan, nos hace un llamado a decir, tú sígueme, querido hermano. Este es el llamado hoy para ti. Tú sígueme.
Comencemos, en primer lugar, viendo el llamado de Jesús a todos sus discípulos en los primeros versículos. Dice que Jesús se manifestó a sus discípulos en Galilea, ¿cierto? Y nos comenta que Pedro se fue a pescar y que algunos de los otros discípulos le siguieron. A ver, muchos han interpretado este texto, hermanos, sugiriendo que Pedro estaba regresando a las antiguas andadas, ¿sí? Como si Pedro abandonó su oficio de apóstol y realmente estaba siendo tentado con regresar al mundo. Yo realmente creo que esa no es la mejor interpretación del texto. ¿Por qué? A ver, preguntémonos, ¿por qué estaban los discípulos en Galilea? ¿Por qué viajaron a Galilea? La razón no es porque se les ocurrió. Lean conmigo, bueno, déjenme leer para ustedes Marcos 14, 28. Marcos 14, 28 dice, pero después de que haya resucitado, Jesús les está hablando, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dijo a los discípulos, los espero en Galilea, después de que resucite, vayan para allá. Y de hecho, esto lo dice Jesús antes de su crucifixión, pero los ángeles en Marcos 16, versículos 6 y 7, lo repiten. Escuchen lo que dicen los ángeles a los que están en la tumba, en el sepulcro. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué hacía en Galilea? No creo que estaba regresando a las andadas antiguas, estaba obedeciendo a su Señor. Los veo en Galilea, ¿por qué? Porque en Galilea es donde se despide definitivamente de ellos en el monte de Galilea, ¿sí? En el capítulo 28 de Mateo, donde les da la gran comisión. De hecho, hermanos, estamos a unos minutos de que, bueno, en la historia, ¿sí? Aquí estamos a unos minutos que el Señor suba al monte para dejar a sus discípulos. A ver, ¿estoy negando que un cristiano puede ser tentado a regresar a su vida pasada? No, creo que un cristiano puede ser tentado a eso. Creo que como cristianos podemos ser zarandeados. Mi único punto es que no es lo que creo que está diciéndonos el Evangelio de Juan. ¿Por qué estaban pescando? Mi respuesta sería, porque es lo mejor que saben hacer para comer, ¿sí? De hecho, creo que era R.C. Sproul que decía que hay un dicho bastante conocido, que los que no saben pescar trabajan, ¿sí? Así que ellos eran expertos en la pesca y por lo tanto, para sostenerse mientras el Señor venía, salen a pescar. Ahora, aquí debemos ver que en todo esto, nuestro Señor tenía un claro propósito. Como en todo lo que hace, en la historia, en los discípulos y en tu vida, hermano. Nuestro Señor tenía un propósito como lo que Dios siempre hace. Dios siempre tiene una razón por la cual permite ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que está permitiendo aquí a sus discípulos? Está permitiendo que pasen por un desaliento profundo para que Él los pueda instruir y consolar. Hermanos, hay ciertos pecados en nuestro corazón, cierto orgullo en nuestro corazón, ciertas maldades, que el Señor nos tiene que exponer en ocasiones a ciertas dificultades, para que al acercarnos a esas dificultades, nuestro pecado se exponga y entonces Él pueda venir y limpiar y curar. Y es lo que creo que está pasando aquí. A ver, déjenme explicar qué es lo que está pasando. Bueno, los expertos pescadores salieron a pescar. Pero, ¿qué pescaron? Ni algas, ¿sí? Ni algas lograron pescar. Quizá ni una conchita lograron obtener.
Y entonces, están a unos 200 codos, dice el texto, se acerca alguien a la orilla del mar y les grita, hijitos, la palabra es muchachitos, la palabra griega es más de compañerismo, más muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué le gritan? No. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿A quién les está preguntando? Oigan, ¿tendrán un pescadito de todo el tiempo que llevan ahí? No. ¿Qué estaba mostrando? O sea, ¿han fracasado en su pesca? Entonces el Señor dice, tiren la red a la derecha. Y ellos obedecen y hay una gran pesca. Dice que 153 peces fueron alcanzados ahí. Hermanos, pongámonos en contexto para saber qué está enseñando Jesús a estos discípulos. Está a punto de darles la gran comisión, ya se las había dado, ¿recuerdan en el aposento alto? Cuando estaban en su aposento con las puertas cerradas, ¿recuerdan que se aparece y dice, así como el Padre me envió, yo los envío? Bueno, estaba a punto de darles el mandato final que consistía en ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese iba a ser el gran llamamiento. Los había llamado para ser pescadores de hombres. Pero ¿en qué los quiere instruir? Hermanos, les está advirtiendo que ahora que Él los envía, no pueden confiar en sí mismos. No pueden depender de sí mismos. Jesús los está despojando de toda confianza que puedan tener, de toda autoconfianza. Él les va a decir, síganme, trabajen para mí y trabajen en la obra del Señor, en la mies del Señor. Pero primero tienen que entender que no podrán pescar nada. Que no podrán pescar nada si yo no estoy con ustedes. No solo les dice, desconfíen de sí mismos, sino confíen en mi sabiduría. Él les dijo, lancen la red a la derecha. Y cuando obedecieron la palabra del Señor, ¿qué hubo? Gran pesca. Discípulos, creyentes, amados hermanos, hemos sido llamados a cumplir una vocación, a cumplir un llamamiento. Pero si queremos realmente cumplirlo, debemos despojarnos de nosotros mismos y empezar a confiar totalmente en la sabiduría de Dios, en el poder del evangelio, en el poder de la oración, en el poder del buen testimonio. Porque Él va a prosperar y a sostener. Hermanos, hay algo que me atrapa la mente y no tengo la respuesta, pero les voy a dar la duda para que sufran conmigo un poco. Y es esto, dice que hubo una gran pesca. ¿Cuántos peces? 153. ¿Por qué Juan se toma el tiempo de decirnos 153 peces?
¿Saben cuál fue la respuesta de un padre de la iglesia? Que les tengo que confesar, me atrae mucho. Y dijo el padre de la iglesia esto, que en su tiempo eran conocidos solo 153 tipos de peces. Y por lo tanto, cuando la red atrapó 153 tipos de peces, ¿qué estaba simbolizando? Que ellos iban a alcanzar a todo el mundo. Y que la red no se rompía, es que el poder del evangelio tenía para rescatarlos a todos. Ni uno se podía perder de todas las naciones. Todas las naciones pueden participar de esto. Les digo algo, me atrae. ¿Cuál es el problema? Que otros investigadores descubrieron que en el tiempo de Jesús se conocían más de 153 peces. Así que quizá no es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta a este símbolo de 153? No sé, hermanos. Y sufran un poco conmigo. Pero creo que algo es claro. El énfasis es que la red no se rompía, hermanos. Que la red no se rompía. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, no solo que para seguir al Señor y servirlo, tenemos que despojarnos de nosotros, confiar en su sabiduría, pero además, queridos hermanos, que no estamos solos, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a sostener. Amados hermanos, seguir a Jesús no es fácil, hermano. Si te ha costado, eso es normal. Seguir a Jesús va a ser difícil, en ocasiones pesado. En ocasiones vamos a estar exhaustos. Pero hoy eres convocado por tu Señor a decir, sígueme y cumple la gran comisión. Empieza por despojarte de ti mismo, por confiar en mi sabiduría y confía en mi poder, que yo te sustento, que yo te sostengo. Oh, querida hermana, querido hermano, joven, señorita, tú que estás en Cristo, ¿cómo te habla este texto a ti particularmente en este día? En tiempos de tribulación por los que pasas, en tiempos quizá de angustia, de desesperación, hoy Cristo te dice, sígueme, y tú dirás, pero Señor, soy muy débil. ¿Qué te dice Él? Sí, pero yo te sostengo. O tú dirás, sí Señor, pero soy muy torpe. ¿Qué dirá Él? Sígueme, yo te sostengo. Confía en mi sabiduría. Deja de confiar en ti mismo y empieza a confiar en mí. Querido hermano, ¿estás siguiendo a Jesús como Él te ha mandado? No cortándole la cruz, porque a veces es lo que hacemos, ¿no es cierto? El Señor nos ha dado una cruz y la estamos llevando, pero cuando nos pesa, ¿qué hacemos? Paramos tantito, agarramos el serrucho y la hacemos más ligera, ¿sí? No, hermano. No me refiero si estamos llevando la cruz como nos gusta, sino estás llevando el llamamiento que Dios te ha hecho tal cual es. Porque hoy es ese el llamamiento. Y si te sientes débil, hermano, está bien. Si te sientes débil, estás bien. Ahora busca su sabiduría, busca su presencia, busca su poder. Porque hermanos, mientras sigas dependiendo de ti mismo, tendrás nada en la red. ¿Quieres obedecer con fruto en tu vida cristiana, hermano? Despojémonos de nosotros mismos. Confiemos en su sabiduría, que Él nos va a sustentar. ¿No nos enseñó esto ya el Señor a través del Evangelio de Juan? Particularmente el capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, hermanos, ya vimos esto a través del Evangelio de Juan.
Ahora, no por nada, empieza el Evangelio diciendo, ¿quiénes eran estos hombres? En el capítulo 21. Estaban Simón, Pedro. ¿Quién es Simón Pedro? El que le negó. Después estaba Tomás. ¿Quién? El que dudó. Después Natanael de Galilea. Un hombre tranquilo, quieto. Quizá no los grandes hombres de Dios. Y dice que hay otros dos y no se nombran. Hermanos, miren quiénes serían los grandes hombres de Dios que cumplirían la gran comisión de Dios. Hombres débiles. Hermano, Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en un camino, Dios te ha dado circunstancias en tu vida a fin de exponerte en tu debilidad y empecemos a confiar en Él y en su poder, en su sabiduría. No desfallezcas, querido hermano. Busca cumplir tu vocación como cristiano, como padre cristiano, como madre cristiana, como hijo cristiano, como trabajador cristiano, como miembro de la iglesia cristiano. Necesariamente, ¿verdad? No desfallezcas. Jesús dice con esta escena, sígueme, mi querido discípulo, no te canses, no desmayes, yo estoy contigo, yo te guío, echa la red a la derecha, yo te sustento, saca los peces que he puesto en tu red. Sígueme, yo te sostengo. Oh, hermanos, ¿pueden imaginar cómo esto afectó su mente de los discípulos? Ahora que iban a recibir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo debió haber afectado esto en sus mentes de decir, déjame hacerlo en tus fuerzas, porque si no, no pescaré nada? De hecho, hermanos, ¿cómo nos habla esto como iglesia? Como iglesia. Hermanos, se está haciendo una obra de evangelismo sumamente dedicada. Los hermanos salen los lunes, salen los sábados, salen los martes los lunes y sábados a las calles, al centro, a predicar al aire libre. Los martes al centro de rehabilitación. Ahora los jueves y sábado en la mañana a los hospitales. El tiempo de las filas de vacunación. Los días que se hace misericordia, donde se lleva alimento a personas que pueden padecer necesidad en los hospitales. Pero hermanos, doy gracias a Dios por aquellos hermanos que tienen en la capacidad poder servir así y lo quieren hacer y están saliendo y salen y salen y salen. Pero ahora déjenme hablarles particularmente a ustedes, hermanos, por los que se han estado quizá desgastando de esa forma. Hermanos, no dejemos de depender de la oración y de su sabiduría para seguir estando en las calles. Yo sé, el fruto no lo damos nosotros, eso es del Señor, pero nosotros dependamos de Él para proclamar el Evangelio. Que la misma dedicación y fuerza que han puesto, queridos hermanos, para salir a las calles, la pongamos para orar y clamar, y que el Señor haga un verdadero mover entre nosotros. Sigámoslo. Él nos sostiene, queridos hermanos. Pero déjenme pasar al siguiente punto. Pues Jesús dice, no solo sígueme, yo te sostengo, sino sígueme, yo te restauro. Oh, hermanos, si llegamos a esta escena tan conmovedora. Pedro está en la barca y dice que está sin ropa. O sea, seguramente solo tenía algunas prendas para pescar con más agilidad. Y entonces, ¿qué dice el texto?
que se pone la ropa y se avienta al mar. A ver, niños, pensemos en lo que Pedro hizo y díganme si ustedes harían lo mismo. Cuando ven una alberquita, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Se pone la ropa? Es interesante, ¿no es cierto, niños? ¿Por qué Pedro se pone la ropa y se avienta al mar? Déjenme decir lo que creo que está pasando aquí. Esto nos debe recordar de Lucas. ¿Se acuerdan que en Lucas pasa algo semejante? Están pescando, Jesús va en el bote, no han hallado nada y les dice, tiren la red, hacen una gran pesca. ¿Y qué dice Pedro en aquella ocasión a Jesús? Apártate de mí que soy pecador. Apártate de mí que soy pecador. A ver, tenemos casi la misma escena. Pedro está en la barca, no hayan nada, encuentran algo, ve a Jesús. Juan dice, yo creo que cuando Juan sintió la red, dijo, volteó a ver, ¿me explico? Es Jesús, es el Señor. Y entonces le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces, ¿qué había dicho Pedro antes? Aléjate de mí. Pero ahora Pedro, ¿qué hace? Huye hacia Él, corre hacia Él. Nada con todas sus fuerzas. Eso es interesante, hermanos, porque saben que aunque eran pescadores, no todos sabían nadar. Eso fue un atrevimiento. Y ahí va Pedro, con todas sus fuerzas nadando. Hermanos, es que Pedro ha madurado. Yo sé que cayó, pero Pedro ha madurado. Y es que a veces las caídas, Dios las permite para hacernos madurar. Dios las permite para sanarnos en profundidad. Y antes le dijo, aléjate de mí. Ahora el que le negó dice, voy a buscarlo. Señor, vean esto, se viste. ¿Por qué se viste? Porque Él no puede estar. Él tiene cierta vergüenza de estar ante su Señor. Él sabe que es el Santísimo. Y niños, por eso se viste, para presentarse ante el Santísimo con reverencia. Pero, hermanos, el punto es, huye hacia Él. Pedro entiende mejor la santidad de Dios ahora, la santidad de Jesús. Pero al mismo tiempo entiende mejor su amor. Y aunque falló con Él, no huye, no dice, vamos más adentro, no puedo presentarme a Él. Dice, no, se viste y corre y huye hacia Él. Déjame parar un poco la aplicación para la iglesia y hablarte a ti, querido amigo. Amigo, lo que hizo Pedro físicamente es lo que tú deberías hacer hoy espiritualmente. Huir, nadar, correr con todas tus fuerzas ante el Santísimo Salvador que te puede dar salvación y perdón de pecados. Hemos pecado contra un santo Dios, como lo vimos, un Dios que tiene ira, un Dios que manifiesta su indignación, como lo vimos en Jueces. Pero es ese mismo Dios que envió a su Hijo para nosotros. Pecador, si te quedas en la barca, la tormenta te va a abrazar, el tornado te va a destruir, va a venir a tu paso la ira de Dios y nada va a dejar de ti. Hoy, que escuchas que Jesús está a la orilla del mar y que prepara las brasas para una comida, hoy huye hacia Él, corre hacia Él. Nada con todas tus fuerzas, nada con los brazos de la fe, los brazos del arrepentimiento. Ve hacia Él, escóndete en Él, que podrás ser salvo. ¿Y qué tenemos cuando llega Jesús? Cuando llega Pedro a Jesús, ¿tienen la cena? Hermanos, es interesante. Solo hay 2 ocasiones en toda la Biblia cuando se habla que había unas brasas. La palabra griega que había unas brasas
solo se usa 2 veces en toda la Biblia. ¿Y saben cuál es esa otra vez? El Evangelio de Juan. ¿Saben qué ocasión? Cuando Pedro se calentaba el día que negó al Señor Jesús. Se calentaba sus manos para negar al Señor. Y ahora Él prepara unas brasas para festejar, para tener festín con Pedro. Cenan todos y entonces Jesús y Pedro caminan a solas. Y hermanos, aquí vienen estas palabras que a veces tan solo leerlas quebranta mi corazón. Pedro, de hecho dice Simón, hijo de Jonás. Algunos sugieren que Pedro había sido por un momento quitado de su ministerio en un sentido, sí, y por eso le llama Simón, hijo de Jonás. ¿Qué dice? ¿Me amas? Ahora, quiero decir algo que no voy a hacer en esta predicación. Algunos distinguen entre las palabras griegas que se usan aquí, porque hay 2 palabras griegas que se usan. A veces dice fileo y agapeo, ¿sí? O agapao. No voy a hacer distinción de eso. Creo que el punto es este. Jesús está trabajando en una restauración en el corazón de Pedro. Y le dice, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le pregunta? 3. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dice Pedro? Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, te amo. Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se quebranta y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué hacía Jesús? Estaba restaurando un corazón herido, no ligeramente, no por encima, no livianamente. Tenía que penetrar el corazón de Pedro. Pedro, tienes que examinarte. Pedro, tienes que ver tu maldad. Pedro, tienes que ver tu pecado. Decía Joel Beeke, escuchando su predicación sobre esto, decía Joel Beeke, es que el Señor Jesús nunca promovió una gracia barata. No iba a sanar a su discípulo sencillamente, iba a profundizar en su pecado, le iba a abrir bien para sacarle esa pus y después consolarlo. Muchos se oponen y quieren sanación inmediata para después volver a caer porque la herida no sanó bien. Como aquel que se abre, se infecta y simplemente quiere un curita para volver a empeorar inmediatamente. No, Jesús no cree en ese tipo de sanación. Él tenía que profundizar allí. Él tenía que herir. Él tenía que abrir. Para después poder sanarlo. Ahora, quiero que llevar su mente a esto. Vean el versículo 19. Después de sanarlo, ¿qué le dice? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Después de restaurarlo dijo, sígueme. Claro, es cierto, el Señor tendrá que obrar en el corazón para curar esa herida y a veces será doloroso. Pero hermano, no importa cuán dura ha sido la caída, hay restauración. Joven, no importa cuán duros han sido los estragos de aquel pecado que cometiste. Señorita, no importa cuán duros fueron. Hermano, no importa cuán profundo pudo haber sido. La gracia de Dios es mayor para restaurar. Es poderosa. Hermanos, la resurrección de Cristo
Es la misma razón de nuestra consolación. Porque ¿qué debía entender de la muerte de Cristo Pedro? Hermanos, él debía entender, Señor, ahora veo que incluso por esta traición, por esta cobardía y por este pecado, tú moriste. Di lo que dice entonces este himno. Dice un himno antiguo: tú sabes cómo traerme de vuelta para restaurar mi espíritu caído. Oh, por amor a tu verdad y misericordia, perdóname y no permitas que peque más. Restaura las ruinas de mi alma y haz de mi corazón una casa de oración. ¿Has caído, querido hermano? ¿Te encuentras abatido? ¿Te encuentras entristecido por tu pecado? Yo te digo, hay restauración. Puede ser restaurado. La resurrección de Cristo debe animarte a seguir. Porque aunque el pecado haya sido muy grave, puede ser perdonado. Mira la restauración de Pedro y cobra aliento. Porque escucha esto, no solo será restaurado para que puedas seguir viniendo y demás, sino para que puedas regresar a lo que fuiste, o incluso mejor. Siempre me ha cautivado en la mente entender esto. ¿Qué pecado fue el que cometió Pedro? Negó al Señor. ¿Qué pecado es el que exhorta a Pedro en la iglesia, en la carta de primera de Pedro a la iglesia de Galacia, Ponto, Capadocia, Bitinia? ¿De qué les exhorta? No nieguen al Señor. ¿No es esto interesante? Fue restaurado hasta tal punto que pudo servir a sus hermanos después. ¿Quién dice que esta caída que has tenido no puede ser sanada? ¿Y quién dice que esta caída que has tenido no puede ser usada para que después tú restaures a otros? Para que después tú sanes a otros. Para que después tú ayudes a otro hermano que cayó, a otra hermana que cayó, a un joven que está siendo apaleado por ciertos pecados. Querido hermano, te estoy hablando a ti que has caído. Él te restaura. Por la palabra, por la oración, Él te recibe. Si tú estás verdaderamente arrepentido, Él te recibe. Ven, regresa. ¿No vemos hoy que Jesús dice: sígueme, yo te sano, yo te restauro? No solo nos dice en los primeros versículos: sígueme, yo te sostengo, sino: sígueme, yo te restauro. Abre tu corazón. Déjame herirlo un poco y lastimarlo un poco hasta que termine de quitar ese pecado. Pero ahí me voy a quedar para sanar tus heridas hasta el final. Sígueme, hermano, no te tienes que quedar ahí abajo. Me pregunto si quizá esa es la razón por la que algunos simplemente se mantienen en la periferia de la iglesia, porque están cargando alguna culpa o algún pecado que los tiene quizá lastimados. Yo te digo, Cristo te sana. No por nada es llamado Jehová Rafa, Jehová el que sana. Pero terminemos. Sígueme, toma tu cruz. Pedro iba caminando con nuestro Señor Jesucristo y de repente Pedro se da cuenta que viene alguien atrás. ¿Sí? ¿Quién era ese de atrás? Dice que es uno que amaba mucho, que Jesús amaba mucho. Juan. No estoy recomendando esto, seguir las conversaciones de cerca de otros, pero hermanos, Juan tenía que escribir el Evangelio, ¿sí? Así que podemos justificarlo. En eso, Jesús le dice a Pedro: Pedro, hoy te ciñes y vas y haces
lo que quieres. ¿No es eso lo que pasó apenas? Estaba en el barco, ¿qué hizo? Se ciñó y al agua, ¿sí? Pero llegará un momento en que otros te ceñirán e irás a lugares donde tú no quieres ir, diciéndole de qué muerte iba a morir. Y todos sabemos cómo murió Pedro por la tradición, crucificado. Y algunos dicen que boca arriba, boca abajo. ¿Cómo murió? Sí, bueno, volteado. Y Pedro dice, Señor, ¿y qué de este? Se voltea, yo creo, y ve a Juan y dice, ¿y él? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva? Sígueme tú. O sea, en otras palabras, hermanos, traducido a nuestros días. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Todos tenemos diferentes llamados. Todos tenemos diferentes cruces que cargar. A ver, querido hermano, todos tenemos una cruz que cargar. ¿Sí? Todos. Si tú no tienes una cruz que cargar, la pregunta no es si sí la tienes, es quizá no la estás cargando. Pero todos tenemos una cruz que cargar. Mi lucha, mi cruz no será tu cruz. Tu cruz no será la mía. Probablemente. El llamamiento de Cristo, no obstante, es: tú toma tu cruz y deja de ver a los demás. Tú toma tu cruz y sígueme. Pero Señor, Él no está tomando bien su cruz. Tú toma tu cruz. Pero Señor, la de Él está muy liviana. Tú toma tu cruz. Pero Señor, Él se ve tan alegre. ¿A ti qué? Tú toma tu cruz. Pero Señor, Él se parece que ni suda y en la vida cristiana y simplemente no parece esforzarse. ¿Y a ti qué? Toma tu cruz. Querido hermano, has sido llamado a seguir a Cristo. Querido hermano, no solo has sido llamado a creer en Cristo, has sido llamado a seguirlo. Déjame preguntar hoy, después de todo este tiempo en Juan, ¿lo estás siguiendo, querido hermano? Hermano, ¿lo estás siguiendo? ¿Estás tomando tu cruz? ¿O estás dándole vuelta a tu cruz? ¿No es esta una buena reflexión para terminar el Evangelio de Juan? Hermanos, hemos pasado casi 160 sermones contemplando la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan, sus atributos, su poder, su gloria, su santidad, su paciencia. Hermano, déjame preguntarte algo. ¿Lo estás siguiendo más de cerca que al principio? Empezamos este trayecto hace 4 o un poco más de años. Hemos pasado tanto tiempo en Juan. Hermano, has contemplado la gloria de Dios. Has llorado, te has alegrado. Has disfrutado este evangelio. La pregunta es, ¿le estás siguiendo, hermano? Hermano, este tiempo en el evangelio de Juan te ha hecho un discípulo más devoto, más entregado. Estás cargando la cruz, estás sufriendo por seguir el camino, estás sudando para servirle. Hermano, por favor, no terminemos el evangelio de Juan sin hacer esta meditación. Hermano, ¿estás llevando la cruz?
¿Estás creciendo en devoción? ¿Estás más entregado a tu Señor? ¿Estás guardando su ley con más devoción? ¿Estás sirviendo con más amor a tu Señor donde quiera que te ha puesto? Y si dices, hermano, es que me siento incapaz, ¿no nos dijo hoy, sígueme, yo estoy contigo, yo te sostengo? Tú dirás, pero hermano, caí. ¿No dijo hoy, sígueme, yo te sano? Quizá entonces es flojera la que hay en la vida cristiana, o mundanalidad, o pasividad, o desánimo. Yo te digo, hoy Cristo te llama y dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Oh querido hermano, cobra ánimo, porque hoy terminamos el Evangelio de Juan, pero realmente, hermanos, el Evangelio de Juan es solo una introducción para nuestro caminar cristiano. Mira cómo termina el Evangelio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Que no nos escribió muchas cosas que él vio. Juan, ¿por qué? Nos hubieras contado un poquito más. No importa que nos hubiésemos tardado otro año en el Evangelio de Juan. Hermanos, ¿saben por qué creo que termina así? Porque Juan nos está recordando algo. Mi amado hermano, tú que estás cargado, cansado, tú que estás cargando la cruz y lloras y sudas y gimes, déjate digo algo. Estamos a punto de entrar al discipulado que nunca acabará. Cuando todas las cosas que hizo Jesús se nos cuenten en gloria. Hermano, cantábamos hace un momento un himno que decía, va a pasar el tiempo oscuro, va a pasar el día de prueba, pero te veré. Te veré. Hermano, síguele. Cánsate. Llora. Suda. Lastímate por Cristo. Viene el día de la recompensa, hermano. Cuando cara a cara le verás. Cuando cara a cara lo verás. Y entonces, ya no a través de un ministro con muchas deficiencias y fallas, sino a través de directamente de tu gran pastor, escucharás su voz para ser guiado por la eternidad. Querido hermano, cobra ánimo, síguelo, Él te sostiene, síguelo, Él te sana, síguelo. Toma tu cruz. Esto es el principio, hermanos. Esto es el principio del gran caminar. Ruego a Dios que, querido hermano, te despidas del Evangelio de Juan, habiendo crecido y madurado en tu vida y siendo un discípulo más devoto a tu Dios. Espero que haya sido así también en mí. Pero ahora te hablo a ti que no estás en Cristo. ¿Cómo te despides del Evangelio de Juan? ¿No se escribió este Evangelio para que creas? Niño, joven, ¿no se escribió este Evangelio para que creas? ¿Cómo te despides de él? ¿Todavía en incredulidad? ¿Cuántos sermones más? Si me dices 1000, estoy dispuesto a seguir hasta el 1000. Pero ¿será realmente que necesitas 1000? O más bien, nuevamente un llamado de Cristo. Que te arrepientas hoy de tus pecados
y creas en el Evangelio. Que abandones tu maldad y creas en el Señor Jesucristo de todo tu corazón. ¿Cómo te despides, amigo, del Evangelio de Juan? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos llamamientos? ¿Cuántos llamados al arrepentimiento? ¿Llamados a la fe? Oh, que Dios quisiera que hoy, como algunos como Pedro, se lanzaran al mar para huir a los brazos de su Salvador. Que Dios obre con su palabra en nuestros corazones. Y hermano, que estés dispuesto a seguirlo hasta el fin. Que su gracia sea con su bendito pueblo. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.